Y cambiando un poco de tercio, que bueno, habéis hecho una pequeña alusión a ello antes, sobre todo Santiago, y es una idea recurrente que aparece en el último libro de Marino, el cual pues yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo, que es al final, pues eso, esa endogamia, esa sobreproducción industrial, esa sobreexigencia, esa competitividad que se vive en la academia, que se vive a la hora de investigar, de publicar en psicología y en otras ciencias. ¿Qué opinión os merece todo esto? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Sí. Yo creo que hacer un análisis sería complejo, ¿no? Es decir, pero bueno, primero yo voy a hacer un análisis un poco funcional, intentando funcionar, pero que en parte es político, ¿no? Primero porque las universidades, de alguna forma, en un momento determinado, alguien les dice que se tienen que convertir en empresas. Fijaros hasta qué punto eso es así, que la Universidad de Sevilla, que es una universidad pública y es la segunda universidad, no sé si todavía, creo que sí, la segunda universidad en número de alumnos, después de la Complutense, cuando cumplimos el 500 aniversario, hace ya unos años, éramos la segunda y teníamos 90 y tantos mil alumnos, que no es poco en la Universidad de Sevilla. La primera era la Complutense de Madrid. Pues esa universidad en aquellos mismos años, hace unos anuncios en los autobuses de la ciudad de Sevilla diciéndote, matricúlate en la Universidad de Sevilla, tu futuro, tal, ¿no? Además era buenísimo el eslogan, me metí con él en algún blog que tenía yo, porque era la formación que te mereces. Y digo yo, o sea, exactamente, o sea, si eres un bodoque, pues la universidad, la formación que te mereces. Y si eres, porque esto se puede interpretar de dos formas, ¿no? Si tan mala como tú eres malo, ¿no? O tan buena como tú eres bueno, ¿no? Claro. Entonces, sí, y digo, ¿pero qué necesidad hay? Una universidad pública que además la financiación no se traduce directamente en número de alumnos, porque claro, sí, tú puedes entender, bueno, la gente quiere más alumnos porque entra más dinero, pero en aquella época que os digo, que no hace mucho, no hay una traducción de dinero. De hecho, por ejemplo, tenía más presupuesto la Universidad de Granada, con mucho menos alumnos que nosotros, por resultados. Entonces, quiero decir, de pronto alguien convence a la universidad de que hay que funcionar siguiendo los criterios neoliberales de una empresa, ¿no? Y una universidad que produce, pues, por ejemplo, investigación. Y la investigación que son artículos. Pues venga, a publicar artículos. Y yo creo que esa es en gran medida, ¿no? Es decir, segundo, es verdad que hay unos intentos de objetivar, porque en el fondo la métrica esta del impacto y tal, en el fondo son intentos de intentar objetivar, ¿no? Si que es bueno, que es malo, pues bueno, es bueno lo que dice la mayoría de la gente, etcétera. Y yo creo que hay cosas buenas en estas cosas, es decir, en las métricas y en estas cosas. Pero claro, yo siempre digo una cosa, esta gente que es tan productiva, ¿tiene tiempo para pensar? Solamente para pensar, es decir, simplemente para un día, o sea, esta gente descansa para empezar, es decir, porque claro, si hacen la cantidad de investigación que hacen, y yo sé la hora que de investigación que hay, una vez que tienen los datos, por ejemplo, ¿qué significa enfrentarte a unos datos? ¿Qué significa replantear el siguiente experimento, etcétera? Toda la cantidad y lo que hay que leer antes de hacer un experimento y iniciar una investigación, todo lo que hay que leer previamente, que hay que conocer previamente. Entonces, ¿esta gente tiene tiempo para eso? Yo me temo muchísimo que no. Es decir, yo me temo muchísimo que lo que pasa es que esta gente, en básica y fundamentalmente, entra por una vía, eso ya está dentro de la cadena de montaje, y prueba de ello es que, claro, es decir, te encuentras a gente que publica muchísimo, pero que tú le dices un dato o un experimento fundamental fuera de su ámbito más específico, y estoy hablando de gente, por ejemplo, de psicología del aprendizaje, no estoy hablando de gente que haya pasado hace 20 años y no tiene ni idea, o si hace 40 o 50, para nada, ¿no? Entonces de pronto han descubierto una gran cosa y han montado una parafernalia y dicen, la atención selectiva de Reynolds del año 61. Qué interesante, ¿no? Pero mira, lo siento, pero Reynolds ya... y los tíos... Pero claro, no pasa nada, porque como los demás que tampoco, que están en ese proceso industrial, tampoco tienen esa necesidad de ir para atrás, pues claro, ellos pasan el artículo y pasan para adelante, etcétera. Y tú dices, demonios, ¿no? Entonces, sí, es decir, las razones son muy variadas, ¿no? Hombre, después de todo, es decir, a ver, ¿qué importancia tiene que en España se publican más o menos artículos científicos, por ejemplo, en psicología? Pues mira, tiene mucha importancia en el sentido siguiente. Al final va a haber un ministro de universidades o un ministro de investigación y un gobierno que se va a poner unos pedazos de medalla diciendo somos el país número tal en el ranking de investigación. Ese es el único, exclusivamente lo que interesa. Entonces, por eso vamos a pagar producción, sirva o no esa producción para los
los intereses. Y yo me sigo haciendo una pregunta, fijaros, que ya me hacía cuando entré en la universidad, a finales de los años 70, que es ¿cuándo vamos a tener un premio Nobel? En ciencias, me entiendo, no en literatura. ¿Cuándo vamos a tener un premio Nobel? ¿Por qué la Universidad Española, tan potente, tan fuerte, con 80 universidades, tal, sigue sin tener premios Nobel? ¿Por qué tenemos el mismo número de premios Nobel en ciencia? Bueno, no el mismo número, sí, prácticamente el mismo número. Pero no es que tiene Portugal. Eso la gente no lo sabe, pero en Portugal hay un neurocientífico que es premio Nobel, lo mismo que nosotros tenemos Santiago Ramón y Cajal. No cuento a Severo Ochoa, porque Severo Ochoa evidentemente es un Nobel norteamericano, hecho en América. Entonces, es decir, algo falla en la investigación maravillosa que hace la gente, que no dudo de que hay gente que investiga muy bien en ciencia, ¿eh? Y desde luego, además, la gente española, cuando se va al extranjero, funciona perfectamente en ciencia. Es decir, que no dudo de... Pero algo está fallando en la institución cuando el resultado final es cada vez más mediocre. Y de verdad, sí, yo que tengo una perspectiva, desgraciadamente, porque tengo más años que nadie, no tiene nada que ver ahora mismo el alumno que pasa a ser profesor ahora con los que pasamos a ser profesor en mi época. Para empezar, cuando yo pasé a ser profesor en mi época, yo ya me ganaba la vida como psicólogo. Y seguramente si hubiera seguido en mi gabinete de psicología aplicada, ahora mismo tendría muchísimo más dinero. Seguro, porque empezábamos, no había prácticamente competencia. Y entonces, bueno, apostamos por la universidad. Incluso dejamos aquello porque dijimos, vale, para la universidad, con unos sueldos ridículos y con unas condiciones laborales súper precarias, ¿no? Y Edu tendría que hablar mucho de esto también, de la precariedad en el puesto de trabajo, ¿no? En las universidades, en este caso privadas, no solamente las públicas, ¿no? Y tú dices, bueno, y entonces, pero sin embargo, el señor que llega ahora, por ejemplo, y accede a la universidad pública, lo tiene muy claro. Tengo que hacer una tesis doctoral, después de la tesis doctoral lo tengo que hacer rápido y corriendo, después tengo que hacer muchas publicaciones de esta tesis doctoral y después inmediatamente me tengo que hacer engordar el currículum para intentar presentarme a una plaza. Pues. Entonces, claro, al final... Hay una parte... La gente de motivación intrínseca, ¿verdad que no? La gente no. Pierde mucho el tiempo en esa carrera. Claro, con la parte de la motivación, es que al final es hacer un... Claro, tienen un discurso que es un discurso muy falso, porque lo que han hecho es convertir lo que tendría que ser un medio, en todos los sentidos, lo han convertido en un fin. Es decir, publicar tendría que ser un medio para que otro señor se enterara de lo que tú estás haciendo. Básicamente, tú haces un trabajo con sus pros y sus contras y una serie de señores que se puedan interesar, ven de qué va, lo replican, se ponen en contacto contigo. La publicación debería de ser un medio. No, se ha convertido en el fin único. Y además publicar cada vez más selectivo, publicar en un sitio, en otro, que además, ¿quiénes pueden hacer eso? Los que previamente han publicado y eso les ha permitido tener proyectos y tener dinero. Los proyectos, que deberían de ser un medio para la investigación, se acaban convirtiendo en el fin. No, yo lo único que quiero es tener un proyecto. Y entonces tengo un proyecto y ahora hago una serie de cosas muy sencillitas para que esto avale los resultados, que además son resultados que yo he enviado previamente antes de hacer los experimentos, porque los experimentos son tan iguales a lo que ya he hecho antes que por supuesto que me van a venir dados. Y además, como esta línea que he encontrado en la que quieren que yo siga publicando, pues sigo publicando y me siguen consiguiendo cosas. Cuidado, a costa de otra gente que pretende meter una variedad en ciencia, eso no, porque como no están en la rueda, y hay pequeños detalles de, no, y además la universidad, a aquellos que tienen ya proyectos, le vamos a dar un dinero extra para que con ese dinero contacten con los periódicos y su investigación salga en la prensa. Que eso debería de ser un medio para que se conozca su investigación, pero de nuevo se convierte en un fin. Nosotros lo que queremos es que salga en la prensa y se conozca, porque con eso vamos a conseguir más dinero para que nos vuelvan a dar un proyecto y hacer... Completamente absurdo. ¿Dónde está la parte aquella de plantearte una cuestión novedosa? Y lo peor de todo es que esta filosofía es la que le están dando de mamar a las nuevas generaciones. No, tú coges una tesis que en 3/4 de hora la saque. Si tienes que volver a descubrir la razón variable, la descubre. Bueno, eso es el mejor de los casos. Como decíamos al principio, ¿no, Andrés? En tu caso, ¿no? Es decir, como decíamos al principio, y si tienes que, si te ficha el grupo A o el grupo trabajas en otra cosa. A ti te ficha el que te fiche, que o sea, claro. Tú eres una especie de futbolista que te ficha cualquier partido. Claro, porque no tienes intereses reales de responder preguntas, de ampliar tu manera de comprender el mundo, de buscar cosas que permitan que ese conocimiento se derive en mejora. No. Eres un mercenario en el peor sentido de la palabra. Y eso está completamente instaurado. Y al que no entra en eso... ¿Y sabéis lo que pasa?
Y ¿sabes lo que pasa? Que las tecnologías que derivan de la ciencia, no psicológica, no de la ciencia, sino de la ciencia, de la física, etcétera, esas acaban convirtiéndose en cosas que se venden. Porque claro, si tú investigas mucho en física, al final tienes esto, que es un móvil. Y al final llega un país como Corea, por ejemplo, con los Samsung y venga a vender móviles por detrás. Y si tienes una buena tecnología espacial, tarde o temprano, al final, fijaros, pues se lanzan cohetes para lo de Internet o para lo que sea, o para el tiempo, lo que sea. Es decir, el problema es que los resultados de las tecnologías psicológicas, es decir, de tener una buena ciencia de la conducta, solamente se traduce en el bienestar humano directamente, no en cosas que se puedan vender. Y entonces, claro, la verdad es que sencillamente eso a los políticos normalmente les importa muy poco tu felicidad o tu bienestar. Quiere decir, ¿me entendéis? Es decir, no hay empresas detrás, no generan recursos económicos. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando empezaba yo a trabajar como psicólogo aplicado en los colegios, hace ya muchísimos años, yo siempre decía que yo era como la piscina del colegio. Yo iba a varios colegios privados que tenían piscina y psicólogo. Claro, yo era como la piscina, es decir, yo era una cosa que estaba ahí, pero que nadie, en realidad es, bueno, porque hay que tenerlo, es decir, porque da mucho. Entonces, muchas veces yo digo los ayuntamientos, por ejemplo, las distintas instituciones, las comunidades autónomas, tienen a psicólogos y tienen servicios de no sé qué y servicios no sé cuánto, y hay multitud de servicios sociales, básicamente y fundamentalmente porque hay que tenerlos, porque está muy bien tenerlos. ¿Y cómo vamos a dejar de poner dinero en eso? ¿Y alguien se plantea la eficacia de esos servicios? ¿Alguien se plantea, por ejemplo, es decir, es que de verdad es que son cosas, y no me gusta, no voy a nombrar ninguno, para no dañar ninguna sensibilidad, pero es que hay muchísimos servicios sociales que están ahí utilizándose y no sirven absolutamente para nada. Y entre otras cosas, lo único que están manteniendo es a trabajadores que lo que se dedican es a filosofar y a discutir y a seguir hablando sobre los grandísimos problemas sociales que hay, pero no solucionan dichos problemas. Nada. Entonces, claro, una ciencia realmente bien desarrollada de la conducta permitiría abordar ese tipo de problemas y permitiría al final hacer una acción en el ambiente que cambie el sujeto. Pero claro, es que cambiar el ambiente del tipo de problemas que estamos hablando es cambiar la política. Es que lo que hay un psicólogo es decir, oiga, va usted mal por aquí, porque haciendo este tipo de cosas no está favoreciendo precisamente, etcétera. Y entonces, claro, eso ya es todavía mucho más crítico, ¿no? Es decir, porque fijaros que el resultado tecnológico aplicado a grandes, no a un individuo en concreto que tiene un problema concreto, no, o sea, aplicando a problemas sociales, etcétera, en realidad al final la tecnología que resulta es una tecnología de política, de acción política, Sin duda. de modificación del entorno social, y eso es más difícilmente aceptable, ¿no? Yo, estando de acuerdo tanto con el análisis que ha hecho Santiago como que ha hecho Andrés, estoy de acuerdo, tengo la sensación que está más centrado en el efecto y no en la causa sobre la que preguntaba Marco. Es que hasta una buena idea después se puede deteriorar con la ejecución de esa buena idea. Es decir, yo sí creo, y creo que lo apuntaba también Santiago al principio, que todo esto viene de un interés por objetivar, digamos, los méritos para el acceso a según qué puestos, ¿no? Y a mí eso me parece una buena idea. De hecho, eso pues, facilita la transparencia, reduce la endogamia, permite el acceso a gente que a lo mejor no ha estado muy metido, digamos, en la universidad, el poder acceder a ella si tienen los méritos que se van a reconocer, etcétera. Pero después, efectivamente, cuando hay mucha más demanda que oferta, pasa lo que han estado describiendo. Pasa que efectivamente se convierte en un fin en lugar de un medio, pues publicar, estar ahí, tener proyectos, etcétera, etcétera. Y es una pena, pero realmente yo tengo la sensación de que viene de una buena idea y de una idea además necesaria. Pero efectivamente, cuando hay mucha gente que quiere acceder y pocos puestos a los que acceder, lo que tiene es una carrera en la que al competir tienes que hacer un montón y se pierde el sentido de el para qué. Solamente hay que hacerlo. Yo matizaría un poco, estoy de acuerdo con el análisis de Vicente, pero hay una cosa como que muchas veces yo creo que salta a la palestra mucho menos de lo que debería, ¿no? Que es que para la función de profesor, lo que te evalúan son tus logros como investigador. Es que a eso habría que meterle mano, porque al final
a lo que llega es que a compañeros tuyos que tienen sexenios e investigaciones y tal y cual, dicen a boca llena, aconsejándole, que es lo peor, ¿no? Esto de que se perpetúa, le aconsejan a profesores, no, tú no dediques mucho tiempo a preparar las clases, y tú en las clases, bueno, poquito tal, tú no, a publicar, y si haces eso, pues entonces en la carrera como profesor va subiendo. Yo creo que eso es algo tan obvio que habría que meterle mano. Es decir, nosotros tenemos una labor muy importante a la que le dedicamos una parte muy importante y en la que tenemos más efectos, yo creo sin duda, que con la parte de investigaciones y publicaciones y tal, que eso es algo muy, muy específico que afecta al 0,0001 de la población mundial, y es la parte nuestra de profesorado. Y ahí hay vía libre completamente, ¿eh? Gente que no ha ido... está viciado desde la base. Es decir, ya no solamente lo que se le valora individualmente al docente, es que los índices para medir la calidad, la excelencia de las universidades completas, prácticamente todo es investigación. Claro. Entonces me parece que es una cosa tan obvia. Es decir, dedicamos tantísimas horas. Tú vas un día a la facultad y ves ahí a un grupo grande de profesores dándole clase a un grupo mucho más grande de alumnos. Eso una vez tras otra, un año tras otro. Y eso a eso no se le mete mano. Eso da igual. Caemos en tontada de una encuestita y el alumno y el profesor llega. Es decir, es algo que habría que tomárselo muchísimo más en serio, porque de nuevo, igual que en la psicología estamos desde gente y nos incluyo a nosotros, la verdad, pues somos rigurosas, serias, trabajadoras, etcétera, a gente que hace cosas sin ninguna base y sin ningún sentido. Pues lo mismo es traducible a la docencia. Hay gente, bueno, si contáramos la historia de Santiago, de los sistemas diferentes que ha aplicado, de cómo él ha metido toda la parte tecnológica antes de que ese tipo de cosas empezaran a ponerse, y los demás, pues cómo hemos hecho nuestras cosas y demás, y te comparas con muchísima gente, qué cosas da, cómo las da. Claro, pues es que no tiene ningún sentido, es que eso es un campo abierto. Y eso le resta absoluta seriedad a la universidad y, por supuesto, a la enseñanza. Sí, yo aquí quiero comentar una cosa y es que también... Yo creo que hay un problema muy grande y muy grave. Es decir, lo que hay ahora mismo con la universidad es gravísimo en el sentido de ese supuesto proceso de evaluación, acreditación al profesorado. Yo estoy ahora mismo precisamente viviendo eso muy de cerca y lo que hay ahí es una vergüenza, hay que decirlo con todas las letras, en mayúscula y llevarlo donde hay que llevarlo. Es decir, ¿qué es lo que se está ahora mismo seleccionando por parte de un profesor de universidad que quiere entrar ahora mismo, que quiere acceder al sistema público universitario español? ¿Qué es lo que se selecciona? Que tenga muchas publicaciones, que tenga además horas de docencia. Es decir, tienes que tener horas de docencia para que te dejen tener horas de docencia. Es que no hay por dónde cogerlo. Las publicaciones, es lo que decía Vicente, o Andrés, no sé quién de los dos lo ha señalado. ¿En qué medida que tú publiques dice de ti como docente? Es decir, a mí no solamente nadie me ha enseñado a dar clase, porque a la clase no se enseña, a nadie se le enseña. Uno aprende sobre un tema, investiga, se forma y luego, como buenamente puede, intenta enseñar a otros. Pero es que no solamente no se te enseña, sino que es que después nadie mide cómo tú eres capaz de enseñar. Nadie. A mí nadie sabe cómo doy clases. Nadie. Nadie más que mis alumnos, los que yo he tenido. Nadie más, absolutamente. Entonces, ¿cómo puede nadie tener la poca vergüenza de decirme a mí a la cara que yo estoy o no estoy preparado para dar docencia si no sabe cómo la doy? Si lo único que sabe es el número de artículos que yo tengo publicado. Entonces, yendo a la primera pregunta que ha hecho Marcos, yo igual no sé apuntar a las causas que han originado todo esto, ¿no? Porque seguramente sean muy, muy, muy complejas y extraordinariamente numerosas. Sí sé o creo parte de las causas que contribuyen a mantenerlo. Y claramente es un sistema que lo que hace es seleccionar, bueno, establece unas contingencias a través de las cuales se seleccionan conductas que no son conductas docentes, son otras cosas, ¿no? Y muy variadas. Ahí entra casi cualquier otra cosa menos la conducta docente, ¿no? Realmente. Luego, además, creo, fíjate, esto ya son suposiciones, pero yo tengo la sospecha de que incluso aceptando esa máxima, ¿no? De que esto surgió como una buena idea por objetivar las cosas, yo creo que al final ese intento de objetivización les ha hecho boomerang a según quién, a quienes les interesa conservar cosas, ¿no? Es decir, al final siempre hay gente dispuesta a que nada cambie nunca. Y en el momento en el que se introduce cualquier pequeña modificación a través de la cual se pueden lograr cambios importantes,
hay quien le da absolutamente la vuelta y toma esa objetivización para que no entre quien no tiene que entrar, no vaya a ser que cambie las cosas y me pilla a mí dentro todavía, ¿no? Y yo creo que hay mucho de eso ahí y creo que es algo que hay que mirar. Y a mí es que me da mucha rabia porque no paro de ver gente a la que se le está diciendo que no vale. Gente súper válida a la que se le está diciendo que no vale porque no tiene 30 artículos con revistas publicadas en revistas con índice de impacto. Es que es una vergüenza. O sea, es decir, se le está diciendo que no vale a gente que no ha podido hacer una estancia de 3 meses. Oye, perdona, es que bastante he tenido ya con hacer una tesis doctoral. O sea, pero ¿cuánto tiempo voy a tener que seguir demostrando que valgo como persona, ¿no? Que se ha formado y que quiere trabajar dignamente? Yo creo que es una vergüenza y al final lo importante es mirar qué es lo que queremos de un profesor y sobre todo qué es lo que es absolutamente miga, paja, que es ahora mismo el 98% de las cosas que se piden en la acreditación. Y yo así lo creo. Completamente de acuerdo. Yo quiero hacer un inciso como alumno a esto que estaba comentando Edu Andrés, y es un poco también nuestra visión, ¿no? Al final, tú lo que tienes cuando vas a una universidad es un señor que ha escrito 30.000 millones de artículos, pero a lo mejor no sabe dar clase. Entonces, tú no aprendes y ya te tienes que buscar un poco las castañas por otro lado para intentar aprender por tu cuenta. Y yo creo que es importante también valorar eso, que un profesor, como dice Edu, se evalúe porque sepa dar clase y porque sepa enseñar eso que está investigando y que ha hecho también un poco por su cuenta. Y yo creo que eso sí que sería un factor bastante relevante de cara a las universidades. O sea, no solo él ha escrito 30.000 millones de artículos, sino cómo enseña a los alumnos eso que está investigando. Sin duda, Carlos, yo estoy completamente de acuerdo. Por no hablar del sesgo de clase que deja todo esto, que eso es una cosa que yo creo que hay que mencionar también. Sí. Y es que no todo el mundo puede permitirse hacer una tesis doctoral sin un contrato, pero es que no todo el mundo puede hacer un contrato porque no ha tenido los medios para poder tener los méritos que te piden para que den un contrato. Es decir, hay un montón de cosas que, joder, que al final no es fácil, ¿no? Pedir a una persona que se pegue 15 años de su vida con pocos medios para llegar a nada. O sea, es decir, que al final uno accede a la figura de ayudante doctor, que son 4 años renovándose y luego ya veremos si te damos la patada, cobrando una miseria, ¿no? Y con ninguna perspectiva. O sea, es que es muy perverso, es muy perverso. Es decir, en la medida de lo posible, yo abogaría, al menos en lo que análisis de la conducta respecta, a algo que se ha mencionado ya, que es a tratar de mirar la colaboración con otros sectores. Yo creo que basta ya de decirle a la gente que inicia un doctorado que lo único que puede hacer para valer en su vida es escribir artículos. Es decir, quien se forma en estas cuestiones es muy válido, puede ser muy válido mucho más allá de la propia academia. Y eso hay que darse cuenta. Yo he tenido la suerte de tener la oportunidad de salir de la academia, de tener colaboraciones profesionales con otros sectores. Oye, es que a uno le reconocen su trabajo. Digo, ostras, pero no tengo que enseñaros nada, ni demostraros nada. No. Usted ha venido aquí, ha dado clase en el curso este y nos ha gustado. Ah, pues muy bien. Ostras, no me siento culpable, como teniendo que pedir perdón, ¿no? Por haber entrado aquí a dar clase. Porque es que es uno lo que siente cuando va a la universidad, ¿no? Que se nos trata como, bueno, uno más, si te vas tú, ya vendrá otro, porque hay muchos ahí llamando a la puerta. Y efectivamente es una cadena de montaje demencial, ¿no? Demencial. Yo no tengo la solución, si la tuviera la pondría. No, pero desde luego lo que hay ahora, lo único que hace es mantener pues, un sistema que es muy injusto, que está dejando a muchísima gente fuera. Y lo que es más importante, no está de ninguna de las maneras asegurando que quien llega es el mejor. De ninguna de las maneras. Y no por esto quiero decir que los que llegan sean malos, pero el filtro no asegura que el que llega sea el mejor. Eso está clarísimo. Ese es el verdadero problema, Y además, no deberíamos olvidar otra cosa que ha hecho empeorar esto muchísimo más. No olvidemos que todos los rankings y las propias revistas son instituciones privadas que ganan dinero, que son editoriales, que hoy en día básicamente hay 2 grandes grupos editoriales que publican la casi totalidad de la revista científica en todos los campos. Y eso hace que revistas como, por ejemplo, John Experimental Analysis of Behavior sea una revista que al privatizarse, por ejemplo, ya retira algo que estaba haciendo hasta ahora. El JEAP, antes, en cuanto que pasaba un año un artículo, ya estaba abierto en la Biblioteca del Congreso Estadounidense, ¿no? en el gobierno americano. Es decir, ya tú podías acceder con un año de antigüedad a cualquier artículo. Es decir, entonces tú estabas en el año 1990 y tenías todos los números anteriores y ya te los podías bajar, ¿no? Bueno, en el 90 quizás pues, era más difícil bajárselo porque Internet estaba empezando. Pero vamos, en el 2004, 2005, etc. Resulta que de pronto llega Wiley & Sons, me parece que es y compra el JEAP. Y compra el JEAP junto con compra otras muchas más. Y entonces dice, amigo, para empezar ya no te dejamos los artículos gratis, a pagar.
Claro, tú no vas a pagar, va a pagar tu institución, que paga una gran cantidad de dinero. Pero es que además a tu institución, y esto lo conozco muy bien, porque, por ejemplo, en mi universidad, el IEAP, que lo teníamos desde el número 1, por una oferta que nos hicieron, por nada de dinero, tenemos hasta el número 1 allí, físicamente, quiero decir, en la biblioteca, pues dejó de suscribirse porque, claro, había subido una barbaridad. ¿Por qué? Porque la universidad o compraba el IEAP junto con esta otra, que eran revistas de física, de biología, etcétera, o van en paquete o no van en paquete. Pero claro, es que la gente de física, de biología y tal, ya se habían puesto de acuerdo para un paquete y ahí ya no entraba el IEAP. Por ir pasando. Es decir, que obedece a intereses económicos, que los señores que hacen los famosos rankings son empresas privadas, no lo olvidemos nunca, no son empresas públicas, son empresas privadas. Os cuento una cosa, pues os voy a contar una cosa porque he sido editor de la revista de Almería, ¿no? La famosa revista de Almería, bueno, la famosa, aquí sabemos que es verdad, International Journal of Psychology. No me acuerdo. Psychological Therapy. Psychological Therapy, exactamente. Bueno, pues esa revista intenta desde hace muchos años pasar al ranking, digamos, de ser admitidas dentro de lo que es los sistemas de estos de clasificación de impacto y tal. Cuando se hizo, en el gobierno de Rodríguez Zapatero, se hizo algo que yo creo que es muy bueno, que fue abrir todas las bases de datos en todas las instituciones universitarias y en todos los hospitales universitarios. Es decir, de forma que tú, desde cualquier universidad, puedes acceder a ver, por ejemplo, el impacto de cada revista, etcétera, tal, ¿no? Estas bases de datos, esto cuesta un dinero, ¿eh? Esto cuesta un montón de dinero. Me refiero a la gente que simplemente lo que te dice es el ranking, el impacto de cada revista, etcétera. Entonces, a cambio de esa compra, que implica dinero, dijeron estos señores, bueno, perdón, dijo el gobierno español, sí, pero con una condición. Fijaros qué curioso, ¿eh? La condición es que tiene que haber más presencia de la investigación española en vuestras bases de datos. Es decir, que hay que subir el ranking, vamos. Curioso, ¿no? Y entonces los otros dijeron, vale, sistema a utilizar. Vamos van ustedes, gobierno, a decirme, junten ustedes a sus técnicos y díganme una lista de revistas por cada área de especialidad. Y nosotros inmediatamente la colocamos aquí, o sea, simplemente las colocamos para evaluarse, claro, o sea, van a estar dentro, van a empezar, esos artículos van a empezar a circular y vamos a empezar a entrar dentro de la MK. Claro, primero tienes que entrar en el sistema, esa es otra. Es decir, no todas las revistas están indexadas. Vamos a empezar a indexarlas. Vale. ¿Cómo se hace en psicología? Y ahí estaba yo, insisto, editor, y entonces conozco bien el tema. Bueno, nosotros dijimos, bueno, cumplimos todos los requisitos desde hace tiempo, cumplimos todos los requisitos de pares, etc. Pero tenemos un consejo editorial en donde hay más extranjeros que españoles. Siendo una revista que se edita desde España. Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos más de un centenar de universidades a la que pertenece un inmenso cuerpo, digamos, de redactores. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver, al final, cumpliendo todos los requisitos, no podíamos entrar. Bueno, pues dijimos, a ver si... Y nos llevamos la sorpresa de que de pronto pasó una revista mucho más jovencita y mucho menos, vamos, que decir que no se podía comparar, de verdad, oficialmente no se podía comparar. Y claro, pedimos explicaciones directamente a Estados Unidos. Y dijimos, hombre, nosotros llevamos aquí intentando entrar y ¿por qué ha entrado esta gente? Y la respuesta que fue, eso es lo que ha dicho su gobierno. En fin, no voy a dar nombres, pero conozco exactamente quién estaba en la ANECA en ese momento y quién decidió, que curiosamente estaba implicado con la propia revista que después salió. Quiero decir que estas cosas no son tan inocentes, ni tan limpias, ni tan transparentes. Es decir, que en estas cosas al final, después de todo, están bajo el control, insisto, muchas veces de empresas privadas que ganan dinero por hacer estas cosas y que obviamente el criterio es este. Y si tú tienes una revista y la editas, tú lo que quieres es que esa revista se edite, tenga mucho impacto y además por lo tanto, por favor, hágame usted referencias a esas revistas. Cite usted a esas revistas en los artículos, etc. Y condenan incluso a los propios consejos editoriales a que fuercen a hacer cosas como esa, es decir, me publique usted, pero tenemos aquí este artículo, cítelo usted, etcétera. Es decir, es un sistema muy perverso, ¿no? Es un sistema muy perverso. Y que revistas como el Journal International of Behavior, por ejemplo, que yo creo que nadie puede dudar de la seriedad y del nivelazo de esa revista, salga del sistema indexado de teatro y dice, bueno, pues yo me sigo quedando con la revista y me olvido del sistema indexado, ¿qué quiere que le diga? Como decía Groucho Marx, ¿no? Es decir, nunca entraría en un club en el cual me tienen a mí por socio, pues un poco al revés, ¿no? Es decir, nunca me interesa un club en donde no esté el JEAP. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, es que el JEAP es el JEAP y vamos, nadie va a dudar del nivel que tenía y que tiene el JEAP, ¿no? Y sin embargo, ahí está. No es suficiente importante, ¿no?
Y cuando uno además se da cuenta de que en revistas con mucho impacto, Science, Nature, es decir, revistas importantísimas, se publican a veces chorradas importantísimas, chorradas, quiero decir, porque, por favor, cuando hablan de psicología yo sé un poquito. Y claro, cuando me empiezan a hablar de la conciencia y en estas cosas, las definiciones que hacen, o los a priori que utilizan, que son de un fontanero, pues dices, pero coño, es decir, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo demonios es? Pero son revistas de súper prestigio, ¿eh? Y dice, hombre, si estas revistas dejan publicar este tipo de cosas, no tienen tantos filtros tampoco, al menos en psicología. Pero claro, es que como ellos hablan de otras cosas, porque hablan de las neurociencias, resulta que la parte psicológica del problema es ridícula. Y sin embargo, es una tontería. Y sin embargo, está publicado en revistas de muchos. Es decir, algo está fallando muy importante. Creo que además el problema es, como dice Vicente, es decir, es posible que las intenciones iniciales fueran buenas, pero el resultado final yo creo que está siendo catastrófico. Y fijaros, no hablo solamente, es decir, supongo, insisto, en las ciencias duras, como al final la tecnología hay que lanzar una cosa para ir a la Luna, o hay que poner un satélite no sé qué en órbita, o hay que hacer no sé qué en una mina, o hay que crear un avión más. Estas cosas al final se seleccionan por los resultados. Sí. Pero en las ciencias, digamos, más sociales, etcétera, es difícil porque los resultados dan igual. Es que eso que dice Santiago yo creo que es uno de los grandísimos elementos. Es decir, en muchas otras situaciones tenemos unos criterios de logro que son interacción con el mundo físico, ¿no? Y ahí o haces un puente que resiste el paso de camiones o haces una vacuna que hace que la gente no se muera. Desgraciadamente, aunque los tenemos también en psicología, pero la inmensa mayoría de nuestros criterios de logro es que otro colega o grupito de colegas diga sí o no. Y eso, claro, es que eso te corta completamente la posibilidad de que haya una selección por las contingencias, porque las contingencias no son contingencias específicas de realización de un logro, sino que al fin y al cabo es un conflicto de intereses y es, bueno, si yo decido esto, va a ser en contra de estos intereses y a favor de estos intereses. Y hasta que en psicología no haya más criterios de logro que tengan que ver con contingencias de consecución de objetivos reales, pues vamos a ir muy despacito, muy despacito. Sí, y además, fijaros, yo os lo he comentado muchas veces, ¿no? Y un poco de alguna forma. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho el siguiente experimento? Que escoger en una universidad española, la que sea, y por aquello del pluralismo, bueno, pues vamos a ver a estos locos que son analistas de la conducta, vamos a dejarles que organizan todos los estudios de esta facultad. Es decir, en esta facultad de psicología solo van a salir analistas de la conducta. Amigo, creo que es un experimento un poco loco, pero al cabo de 10 años a lo mejor decíamos, ¿qué pasa con esos profesionales que se formaron ahí frente a los que se formaron ahí? Por ejemplo, ¿no? Es decir, preguntémosles a los ayuntamientos, preguntémosles a las diputaciones, preguntémosles a todas esas instituciones que han contratado a este personal si están mejor o peor. ¿Entendéis? Es decir, la eficacia, lo que dice, los logros reales. Es decir, los logros reales. Pero no es así. Tú lo has definido muy bien, Andrés. El logro es endogámico absolutamente. Es decir, tiene que ver con que otros colegas te consideren del club y te acepten en el club. Y si no te aceptan en el club, pues no te ponen valor. Entonces, claro. Totalmente. Y desgraciadamente eso controla la conducta de gente que podría, por otro lado, hacer cosas seguramente mucho más variadas, mucho más interesantes, pero como están muy sometidos a esa rueda y no ven posibilidad de salirse, pues se hace lo que se hace. Yo cuento un poco mi historia personal, ¿no? Yo, claro, entro en la academia, hago mi tesis, voy sacando publicaciones, insisto, desde muy pronto, publicaciones sin presupuesto ninguno, he hecho todo a coste cero o a coste nuestro, pero poco a poco te vas dando cuenta de que no te dan proyectos, de que no tienes posibilidades de que bequen a tus estudiantes, te cortan financiación para laboratorio, no tienes técnico, es una vía que es muy dura. Y mientras te están expulsando de esa vía, se sufre realmente. Afortunadamente ves después que hay otras vías que no son absolutamente imprescindibles, que puedes seguir investigando, bueno, con el nivel que sea, pero tratando de responder a tus preguntas, que puedes seguir formando gente, a lo mejor no para que vaya a ser profesor de aprendizaje complejo, pero sí para que vaya a poder tener su gabinete o a insertarse en un centro o lo que fuera. Y te das cuenta de que, bueno, de que ahorra muchos esfuerzos, mucho tiempo y mucha conducta innecesaria
para satisfacer a otros que te piden unos criterios absolutamente innecesarios. Cuando te liberas de eso, sabes que hay determinadas cosas que no vas a poder conseguir, pero sabes que las cosas que vayas a conseguir son cosas que realmente a ti te merecen la pena. Y bueno, y lo diré una vez más, porque yo creo que es un mantra fundamental, siempre y cuando tengas una comunidad verbal, un grupo de colegas, un grupo de amigos que entre más o menos en esa dinámica. Pero el proceso es un proceso duro, porque te das cuenta de que tú estás trabajando como el que más, en muchas ocasiones mucho más que otros que sí se mantienen en esa vía, y otros consiguen muchos privilegios que tú no consigues. Bueno, y al final te das cuenta de que sí, de que efectivamente no se puede conseguir todo y tienes que tomar decisiones. En una sociedad, sobre todo académica, que estuviera mejor organizada, seguramente no debería ser necesario tomar este tipo de decisiones. Se podría seguir haciendo elementos que tú consideres adecuados, útiles, y tener una carrera. Desgraciadamente, al final te hacen optar por o tener una carrera en la que estás en una rueda de actividad haciendo elementos superfluos, o dedícate a reflexionar, dedícate a prepararte las clases, dedícate a montar grupos de alumnos para que después estos conocimientos los trasladen a la sociedad. No deberían de ser conductas incompatibles en un profesional de la universidad, pero en mi experiencia son incompatibles. Y fijaros lo que decía antes Edu, que creo que es importantísimo también. Es decir, ¿cuántos profesores conocéis que hayan, por ejemplo, conseguido un puesto de trabajo y se haya estabilizado, por ejemplo, una titularidad, con nula experiencia investigadora? Es decir, sin haber publicado nada. Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos profesores habéis visto, a cuántas oposiciones habéis ido en la que la persona que hablaba no sabía ni hablar? Yo a varias, no demasiadas, pero a varias. Es decir, he estado en algunas oposiciones que he sentido vergüenza ajena. Vergüenza ajena en el sentido de que la persona no sabía ni expresarse, por mucho menos dar una clase y mucho menos explicar una idea. Es más, es que probablemente ni siquiera tenía ideas en la cabeza. Bueno, las ideas no se tienen en la cabeza, no se tienen en ningún lado porque no son cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿entendéis? ¿No? Es decir, quiero decir, es que lo contrario sí se da. Es decir, gente que cualquier persona... Imaginemos una empresa privada que va a seleccionar una gente para que vendan su producto, ¿no? Es decir, simplemente para que den una charla y vendan su producto. Jamás lo echarían a la primera y dirían, este tío es inútil. Si este no sabe hablar, si es que no sabe hablar, si es que no sabe... Pues gente de este tipo entran en la universidad sin ningún problema si tienen el suficiente perfil investigador. Lo contrario, imposible. Entonces, claro, lo que dice es que tendrá que ver una cosa con la otra. Que tendrá que ver una cosa con la otra. Que sí es verdad que los mejores profesores que yo tuve, y supongo que los mejores profesores que vosotros tenéis en mente, los mejores, suelen coincidir con que a veces son muy buenos investigadores también. Es decir, suele coincidir porque, hombre, el tío que trabaja en investigación por amor al arte y las condiciones que se trabajan en este país, si se implica hacer, suele resultar que ser un buen investigador. Pero eso no significa que sea un investigador reconocido por el resto de sus colegas. Diferenciemos lo que dice Andrés. Significa que es un buen investigador. Es decir, que cuando tú ves seriamente lo que publica, te das cuenta que no está publicando banalidades. O sea, objetivamente, ¿no? O los resultados de esas investigaciones han tenido después unos resultados a largo plazo del tipo que sea. Entonces, bueno, es terrible, pero algo hay que cambiar, evidentemente, porque